Muy buenas a todos. Otra vez nos encontramos en un podcast que ya teníamos olvidado, la verdad. Bueno, yo. Ahí sí les digo, amigos, que perdónenme por la tardanza. Estaba preparando muy buenos episodios, no es cierto, no estaba preparando muy buenos episodios. Fui a la boda de Pancho Villa, entonces pues me invitaron, no había más que decir, que pues mismo que le iba a decir que no a Pancho Villa, iba a ser padrino. Entonces, pues aquí andamos, de nuevo, después de haber estado casi 2 semanas inactivos. También les tengo planeado un episodio para el sábado, espérenlo. Ahora sí que para ponerme al corriente con todo lo que están así, con todo lo que tengo todavía por dar para este podcast. De nueva cuenta me encuentro con mi invitado especial. Y recurrente, el que casi aparece en todos los episodios. Ha aparecido en todos los episodios casi. Casi menos. Ahora menos 3. Azael Medina, el Undermensch. Era el Dasman, pero gracias. ¿Qué onda? Y el tema de hoy, pues la verdad está bastante ñoño. No los culpo si deciden deslizar hacia arriba para ver el siguiente video. Pero bueno, igual de todos modos, aquí lo que importa es mi podcast y yo hablo de lo que yo quiero. Entonces, por lo pronto, les presento la temática del día de hoy, que es cyberpunk y ciencia ficción. Y otras ficciones. Y otras ficciones, podríamos decir. Dentro de lo que cae, pues primero vamos a darle la palabra al experto, porque yo la verdad yo me quedo punk y trabajo en fiscalía, entonces la verdad es que son como 2 irreverencias, pero pues vamos a escuchar un poquito a Azael que nos explique sobre qué es el punk. Así es, fan de toda la cosa que se llama punk, no sé qué, punk, pero el punk. Así muy brevemente, sobre todo la ideología de lo que sería punk. No nos vamos a ir a toda la historia de la música, pero el punk se caracteriza por ciertas cosas: marginalidad, una desconformidad contra la sociedad, contra los gobiernos, contra las viejas generaciones. De hecho, dato curioso aquí, tirando datos, como se tirando datos, así se llama el programa. El punk está más en contra de los hippies que el gobierno, al menos cuando se fundó. Ajá. Era una crítica ante la generación hippie que fue contracultura y luego se volvió moda. Entonces lo que dijeron ellos, o sea, estuvieron ahí ustedes diciéndose contracultura bien a gustos, pues aquí les va verdadera contracultura. ¿Sabes qué me gusta mucho de que se retoma ahora hablando sobre las modas, ¿no? Que en general la gente como que tiene ese tipo de nostalgia de los 80s, 70s, que vamos a vestirnos hippies, hay que vestirnos emos, bueno, los emos son más como los 2000s, ¿no? Pero, ¿no? El emo derivó del post-punk y de ciertos goths, pero... Bueno, aquí el chiste es el hecho como de que siempre mi mamá dice que las modas son cíclicas, ¿no? Que en algún punto todo el mundo vuelve a estar nuevo y por eso no tira un pantalón de hace 30 años, ¿no? En general el tiempo siempre parece que el tiempo fuera circular, pero bueno. Entonces, continúa. Perdón. No. Y precisamente me gusta esta idea sobre todo de la marginalidad de esta oposición a lo que está en el régimen, porque al final de cuentas eso es lo que está, o lo que denuncia la estética punk, ¿no? Como es más que nada el hecho de que es un movimiento contracultural, no necesariamente en contra del gobierno, sino más bien de la contra, o sea, es contracultura. Contracultural, incluso contra la hegemonía cultural, o sea, no nada más, como dices tú muy bien, no es solo contra gobierno. De hecho, muchos punks se volvieron muy políticos y muy de una idea de gobierno. De ciertas ideas muy específicas de gobierno, pero o sea, no son así como crean todos de que, sí, anarquistas sucios y que no se bañan. Me gusta como en el surrealismo, ahora sí que México surrealista, ¿no? Como está esta idea de cuando allá por los años 2000 existió ese clásico momento de la historia mexicana de emos contra punks. Entonces es lo que te hace entender que en general la cultura mexicana no entendía esos conceptos en general, sino más bien abrazamos mucho esa idea ya cultural de las tribus urbanas. Sí, el tribalismo se dio más fuerte acá de lo que se dio allá. De hecho, hay una foto que a mí me gusta mucho, de hecho a ver si algún día la mostramos, pero es un muchacho skinhead, un muchacho jamaiquino root boy y un punk, porque son los 3 de la década de los 70. Que cabe aclarar, skinheads no eran nazis. Es algo que nos robaron los nazis, pero bueno. Entonces es lo que me refiero, ¿no? O sea, como que más bien aquí por el mismo como un sentimiento cultural o pertenencia cultural que tenemos los mexicanos, o sea, como más bien abrazamos el término como de que todas las demás tribus urbanas están mal menos yo, o sea, en el sentido de los emos, los punks, los metaleros, los escatos. Referenciando tu anécdota del
para los capítulos anteriores de Crímenes de Honor, el tribalismo siempre está como cuando dicen, o sea, hay perros, pero hay diferentes tipos de perros. O sea, hay perros blancos y perros negros. Sí, o sea, en México siempre se ha dado mucho eso, pero en este movimiento sí era eso, era una unificación de la clase media o incluso ni siquiera la clase media, la clase trabajadora, que hay que aclarar que es distinto. Nace en las secciones urbanas industrializadas de Reino Unido. Y esto no es tanto lo importante, porque lo que queremos hablar específicamente es una plática que nos surgió ahorita sobre por qué el cyberpunk sí es cyber y punk. Y hay subgéneros como el steampunk, el solarpunk o el dieselpunk, que traen el término punk como creyendo que es parte de estéticamente, cuando realmente en el punk, en el cyberpunk original no era una argumentación simplemente estética, era de hecho poniéndonos filosóficos ontológicos. Sabes que me gustaría mucho que fuera que la gente y nuestros espectadores que nos estuvieran viendo estuvieran jugando un juego de beber, que cada vez, a partir de este momento, cada vez que digamos la palabra punk, le den un trago a su cheve, ¿no? No estaría muy caso, no. Porque siento que vamos a decir mucho la palabra punk en este episodio. Sí, de hecho ya nada más serían unas cuantas generalidades, o sea. ¿Sabes? Me gusta también abarcarlo el término de la estética, ya lo habíamos hablado antes, sobre todo en el aspecto de la vestimenta, como el hecho de que a través de, precisamente como tú dices, cuando surge este movimiento de en Inglaterra, en esa época en la que prácticamente estamos hablando, no duró mucho. Duró 4 años. He durado yo más en la carrera de lo que duró el punk activo, así que así les voy a ser de honesto. 77 y para los 80s ya está acabando. O sea, en el sentido de acabando no quiere decir que ya no había música punk, era que ya no era una escena fuerte ni una ideología activa. Entonces, me gusta este aspecto también porque al final de cuentas, mucha de la ropa de esa época pues, se deriva precisamente del punk, ¿no? Como típico de las pantalones que ya deberías de tirarlos porque están agujerados, pero están llenos de parches. O están llenos de parches, o están incluso hasta con clips remendados porque no ni siquiera había para agujas ni hilo para costura. Por algo, el punk siempre lo ven con botas de trabajo. En el momento, ahora lo hacen. Se compran nomás para el outfit. En esa época era porque habían salido de trabajar en la industria y lo iban a un toquín en un bar. Entonces me gusta mucho cómo toda esta estética de que tenemos incluso ese tipo de las chamarras de mezclilla, pero todas agujeradas o con parches o con clips con seguritos. De hecho que también ahí aclarando, muchos no lo saben hoy en día porque la chamarra de mezclilla es nada más una moda. Era una ropa de trabajo. Era como las sobrecamisas o camisas de trabajo que dan ahora en las maquilas. Como la clásica para que no te mancharas de grasa la camisa de abajo. Que se rasgara con alguna maquinaria, porque de hecho la mezclilla es una tela muy resistente contra esas cosas. Entonces era para protección del trabajador. De hecho, volvemos a lo mismo. Eran modas que nacen por necesidades de un contexto, que les volvemos a decir como 76, 77 hasta los 80. Y que al final de cuentas ahorita pues la industria, el capitalismo bendito ha abrazado todo ese tipo de cosas, y me gusta porque mi abuelo decía mucho de que sobre todo mi hermana, yo casi nunca uso ropa rota, no me gusta de hecho. O sea, en general los pantalones rotos no me gustan, y siento yo que todo el mundo se acordará en esa época de los 2000 cuando estaba de moda que todo el mundo tenía un pantalón con un agujero en una rodilla, ¿no? Entonces es como, ya te lo vendían así. Y mi abuelo decía, o sea, ¿por qué estás pagando por una ropa que ya está rota? No, o sea, aclarando, porque dije que yo yo nunca compro ropa de la que ya está rota. Uso la ropa incluso cuando ya está rota. Es diferente. Sí. Entonces te digo que para mí esa parte o esa anécdota de la función del capitalismo, en el sentido de que te venden ropa ya incluso bañada con ácido para que tenga ese aspecto, el aspecto de desgaste. El lavado con piedra Pómex para que se vea así como ya... como deshilachada, como que se está deshilachando. A lo que vamos. Entonces, este es el movimiento, esa es la estética. ¿Qué ideales representaba? Como ya dije, era fatalistas, eran medio pesimistas, eran esta idea de no podemos cambiar, un individuo no puede cambiar al mundo. No es esta idea nomás de que qué bien bonito de los hippies, de que con amor, comprensión y manipulación de la gente, porque era lo que hacían los gitanos. No. Entonces, ¿qué se vuelve? Se vuelve una de si no puedo cambiar las cosas, no me voy a rendir a tu sistema de pensamiento y voy a estorbarte en lo que tú quieres hacer. Entonces, esa es mucho la ideología de algunos punks. Entonces, también quería tocar un poquito de Cero Calcare. Siempre metiéndolo en mis conversaciones, ¿no? Vean Corta por la línea punteada. Y también Este mundo no me hará mala persona. Están en Netflix, son bastante buenas y representan un pequeño avistamiento de lo que era el movimiento punk en Europa. Entonces esta idea como precisamente lo mismo que hacía Cero Calcare, que es el hecho de que a mí me gusta mucho cómo lo dice como el mandamiento o el edicto o el decreto
de la marginalidad. Es así como te prohibimos vestir de una forma diferente a la que están en los cánones del estéticos aprobados. A menos de que puedas ganar en una pelea. Y entonces ese es el aspecto que decía el Cero Calcare. Yo no podía ganar una pelea, entonces todos los fines de semana estaba yo en el hospital en urgencias porque alguien me había rompido la cara por haber estado vestido de una forma diferente por ser punk. Sí, eran anécdotas que de hecho, por eso les digo que está chistoso. Él conoce la cultura punk así para adelante. Yo sí, porque he oído muchas historias de los músicos de la cultura punk y sí, eso les pasa muy seguido. Entonces, eso representa cómo se relaciona con el cyberpunk, que es un género que yo creo que muchos ya han oído mencionar. Bueno, aquí les traigo el dato. Porque mucha gente dice, ¿de dónde surge el cyberpunk? Y gente cree que, no, sí, es pues de actual, ¿no? De la serie, del videojuego, de ciertas películas de 2000s, 90s. La primera muestra de lo que se llama cyberpunk es la novela, como ya le mencioné aquí a Fernando, que se llama El Neuromante, o Neuromancer en inglés, de William Gibson, del 84. En donde literalmente no nada más se inicia el pensamiento cyberpunk, sino la verdad es que casi toda la terminología que conocemos de cyberpunk, si vieron el anime, si vieron el juego, si algo... Todas las terminologías que utilizan en esas ficciones de cyberpunk ya estaban ahí en la novela de Gibson. Aunque el mismo Gibson sí dice, yo no sabía de informática. No era tan cyber, pero sí era punk. Entonces, aquí es donde vemos, ya para irme un poco rápido, me voy a soltar aquí un rato de derecho, pero ¿por qué decimos, o digo yo, lo que le argumentó a Fernando, que el cyberpunk sí es cyber y punk y no nada más una estética? Entonces, en el cyberpunk, así es casi canónico desde Gibson hasta subsiguientes de que siempre se va a manejar las mismas. Son historias desde la marginalidad, desde el submundo criminal o en relación al submundo criminal, o si no es desde el submundo criminal, es una figura que está en una situación de desventaja, de disparidad, en una situación opresiva. No es obligatorio que sea y no es necesario que el malo siempre sea el gobierno. También, de hecho, siempre son las instituciones, las corporaciones, sobre todo las corporaciones. Es un ambiente de hipercapitalismo. Es la pesadilla de lo que todos los punks, porque hay una frase que han de haber visto en imágenes, cosas. Cuando piensan en punks, piensan en el clásico tipo con una chamarra que dice no hay futuro en la espalda, no future. Era esta idea de que decían la sociedad como está estructurada ahorita no tiene ninguna expectativa positiva para nosotros en un futuro. Y pues desde los 70s hasta ahorita, y creo que... Fíjate que me gusta mucho rescatar esta idea en general, ¿no? De que siento yo que no quiero sonar como ese clásico libro de que las tramas, las 7 tramas que siempre se van a repetir a lo largo de la historia, ¿no? Pero al final de cuentas siempre hay un opresor y un oprimido dentro de la mayoría de las ficciones o cosas que vemos. O sea, ¿por qué? Porque siempre hay una lucha de aquel que está en la marginalidad y quiere desafiar o deshacer un sistema, que al final de cuentas siento yo que muchas veces termina radicando en o lo logra o simplemente lo intentó, pero dejó una semilla de que alguien más lo va a seguir intentando en un futuro, ¿no? De hecho. Entonces aquí bueno, yo creo yo que la perspectiva entonces más bien en el cyberpunk pues radica en eso, en el hecho de que es una persona que vive bajo la marginalidad, pero dentro de lo que cabe su intención no tanto cambiar o marcar el sistema, sino más bien es el hecho de que luchar en contra de él de forma activa, o como bien dices, igual del movimiento punk. No vamos a cambiar el sistema, pero vamos a estorbar para que para que la gente no siga viviendo de forma tan plácida. Vamos a hacer manifiesta nuestra incomodidad. O sea, si no lo podemos cambiar pidiéndolo, vamos a hacer que se note que estamos molestos con las cosas, a modo de que intenten cambiarlo como ya una negociación desesperada. Sí. Entonces, en la novela de Gibson y en el géneros, o los subgéneros de cyberpunk, sí podemos ver todavía esta conexión. O sea, el personaje es a todas luces cyber, o sea, se meten estos elementos cibernéticos de mindframes, tecnología cibernáutica, el ciberespacio, que todavía ni siquiera era una realidad. Hay que recordarle a la gente hoy en día que el internet no había nacido para cuando estaba Gibson haciendo esta novela. No había VR chat en ese momento. No había nada de esas cosas. Y que a pesar de que tiene este aspecto cyber, sigue teniendo esta lucha constante del protagonista contra estos sistemas. De hecho, que sí, podemos decirlo hasta cierto nivel, es esa narrativa eterna, ¿verdad? Y no nomás narrativas eternas, también ya lo dice Foucault, ya lo decía Hegel con la dialéctica del oprimido y el opresor, o la dialéctica del amo y esclavo. Y, por ejemplo, tú como historiador hasta el cansancio creo que viste a Michel Foucault en tus clases. El poder no se tiene, se ejerce. Entonces, es un término Foucaultiano. Y a lo que yo quiero analizar, o esta cosa que le decía, es porque mucha gente piensa o asume, incluso han dicho de que, ¿qué no es más bien primero el steampunk? O sea, porque es el que ganó más popularidad
yo creo que por pura cuestión estética se ve muy bonito, se ve muy positivo, muy... Yo sé que no lo querías mencionar, pero de todos modos lo voy a hacer, pues en general como estudio Ghibli, o sea, en general nos metió esa idea Tiene bonita varias de... historias con steampunk, sí, de hecho. Con esa estética bonita de máquinas de vapor funcionando de una forma que no deberían de funcionar y al final de cuentas esta idea como muy, yo diría que como una estética casi hasta como de Da Vinciana, ¿no? Como en general máquinas voladoras que no tendrían una razón fundamento aerodinámico para volar. Y sí, o sea, de hecho sí, y no me molesta que lo menciones, de hecho es necesario entender eso, o sea que quiero aclarar aquí, no me desagrada toda esta media que tiene subgéneros punk, o sea, porque le está diciendo a Fernando que son muchos, está el steampunk, el diesel punk, el nuclear punk, el atom punk. No tomen cada vez que escuchen. Así es, esa fue una situación de fondo. Pero lo que voy es de que la única cosa que yo digo, y no soy el único que lo dice, es un debate que pueden hallar en cualquier lugar ñoño de internet donde no les recomiendo que se metan. Ajá. Es de que el único que mantiene la ideología congruente entre el subgénero estético y la ideología punk que le atribuyen al final del nombre es el cyberpunk. Hay algunos de diesel punk que medio le quieren mover ahí a las historias, pero en general, por ejemplo, las que menciona acá, el steampunk rompe con esto porque son sociedades casi mágicas y utópicas. De hecho, es como magia final, vaporosa. Pues parecido, o sea, o algo como al final de cuentas como el castillo vagabundo, ¿no? O sea, en general no tiene más efecto, o sea, tiene más relación con la magia, porque al final de cuentas se trata, o sea, la trama es de un mago, pero al final de cuentas sale maquinaria que al final, o sea, que aquí el problema es el hecho de que o sea, hay una guerra que al final de cuentas, o sea, gente la libra, pero pues, o sea, están los magos y está la gente normal y la gente normal, o sea, los que no son magos, pues utilizan este tipo de máquinas que al final de cuentas... No, sí, y a lo que voy yo es de que el término, o sea, si lo analizas, steampunk es mucho de vapor, muy poco punk, por así decir, como es un chiste que a ti te gusta mucho. O sea, mucho humo. Mucho vapor, muy poco punk. Pero sí, así es. Y es esto, o sea, es realmente el hecho de que una vez que sale el cyberpunk, la gente lo agarra como, es el nombre para definir una estética cibernética, medio fantástica. Entonces es este error donde se perdió ahí en la historia ese aspecto, o sea, de que no era nada más una ficción con una estética, era con todo un mensaje. De hecho, no me lo tomen así 100%. Pero estoy muy seguro que este autor que les dije, William Gibson, está muy inspirado también por la literatura experimental de Burroughs. O sea, ahorita se me olvidó cómo se llama el nombre completo. Creo que era William S. Burroughs. Que muchos no lo saben. Tirando datos es el nombre del podcast, pero Burroughs es uno de los padres del punk. Porque en su literatura ya se hablaba de estas marginalidades, estas críticas hasta ciertas autoridades, esta dinámica en la que estamos inmersos, solo que él con un sentido diferente, más experimental. Burroughs lo pueden hallar en fotos en los bares y lugares donde se hacían toquines punks. O sea, era un señor ya él, pero ahí estaba todos los muchachos allá gritando y aventándose y todo. Y él, interesante. Qué buena música, súbanle. Qué buena música, no lo oigo bien. Digo que otro punto que quería tocar también es un poquito hablando de Matrix, de Matrix. Matrix, al final de cuentas, ¿cae dentro del género cyberpunk o no podríamos decir que sí? Es que eso es lo curioso e interesante. De hecho, se me hace muy interesante el término de Matrix o la idea de Matrix, porque yo siento que no tanto. O sea, sí cae en una muy buena ficción cibernética o cyberficción. Pero no tanto el cyberpunk, aunque sí son un grupo. Primero, si te fijas, ya no es tanto esta figura contra una institución formal. Es más bien una opresión que supera en dimensión a la humana, que es la máquina. Y aparte, el detalle que no les gustaría mucho a los punks nihilistas y todo, o no te creas, no todos nihilistas, pero fatalistas, es esta idea de Neo. O sea, el hecho de que metas un mesías en la ecuación ya no les era. Porque, por ejemplo, en la historia de Neuromancer, el protagonista no es un héroe, no es un salvador. En Cyberpunk, tanto lo de los videojuegos, no hay salvadores, no hay héroes. El mayor logro de un héroe es morir luchando contra una corporación. Entonces, la idea de Matrix no, pero de hecho Matrix es una muy buen análisis de una ficción cibernética. Cibernética, sí, hablando como dijimos al principio, otras ficciones. Y al final de cuentas, pues ahora sí hacemos mención o sea, yo creo que el caso obligado aquí que es Blade Runner, ¿no? Que al final de cuentas yo quiero decirles, amigos, que no he visto la original. O sea, he visto la de Blade Runner 2070
No, 2054. No, 57. 2057. Creo que sí. No. No, 2040. No, la 2040 y... ¿Quién sabe qué chingados? A ver. Bueno, Ryan Gosling. En final de cuentas, yo no he visto la película. 2049. 2049. Esa es la segunda, sí. La de Ryan Gosling. Ryan Gosling. Entonces, yo no he visto la primera, nomás todo lo que voy a decir es sacado de que yo vi la segunda. Entonces, no, de hecho, incluso yo cuando hablé con Azael dije, güey, ya vi Blade Runner y la chingada, ¿no? Y luego le dije, no, pinche Ryan Gosling se la rifa bien cabrón. Y luego me dijo, o sea, ¿y la otra? Y yo, ¿cuál otra, güey? Pues no hay otra. Luego después me di cuenta que está en Amazon, pero necesitas comprarla o rentarla. Entonces, todos mis comentarios van a ser en situación de Blade Runner en general de la otra, y que también de hecho se presenta parecido a Star Wars, porque al final como que te dan un pequeño resumencito que sube a través del... Estaba en inglés, no lo entendí. Entonces, siguiendo con la ignorancia, me gustó mucho en general la estética de la película, ¿no? Porque al final de cuentas te venden como que una empresa que fabrica los replicants, que son como humanos artificiales, que lo único que tienen de imperfección es el hecho de que no se pueden reproducir. Entonces, por lo tanto, no son seres humanos completos, sino más bien es el hecho de un ser humano que tiene un ciclo de vida y que al final de cuentas es lo raro que le ponen recuerdos de cuando era niño a pesar de que nunca fue niño. Pero la verdad es que sí lo explican muy bien en la película, y de hecho qué bueno que hace esa aclaración, porque toda la gente dice eso. Sí, ese es un muy buen ejemplo de lo de las inteligencias artificiales. No. No son máquinas. Los replicants de hecho son, como dijiste muy bien, son humanos sintéticos, están hechos de carne, de hueso, nada más se modifica y se juega con su densidad ósea y muscular para que tengan capacidad de hacer ciertos trabajos, ciertas funciones. Y de hecho sí, Blade Runner, la original, y también esta, son las que fomentan la estética cyberpunk. Y sí, hasta cierto nivel Blade Runner, novela y original, sí son un poco más meritorias del término cyberpunk como ficción, debido a que sí hablan de esta idea de un mundo un tanto distópico, oscuro, un gobierno pegado con las corporaciones a un punto donde no las puedes separar. No, y hasta cierto punto en eso se basa, porque esta empresa que hace los replicants, pues prácticamente es como si fuera una empresa de recursos humanos y te da todos los empleados que tú quieras, ¿no? Hasta cierto nivel, sí. Y entonces, pues ahí tenemos al Ryan Gosling enamorado de su chica holográfica. Pura envidia. No, pero sí, de hecho, y esto es como a grandes rasgos lo que queríamos resaltar, o sea, el hecho de que dentro de las ficciones a veces nos gusta mucho pelearnos por géneros y qué son y qué no son, pero a veces también usamos los géneros muy a la ligera y las definiciones. Y nada más era como brevario más corto, más de aclarar esos aspectos de estos géneros. Pero de hecho, cabe aclarar, esto no estamos diciendo que las otras ficciones y géneros que existen están mal. No, de hecho están muy buenos, de hecho, ahora sí que hablando de otras ficciones que precisamente me hacía una recapitulación así rápida con Azael antes de empezar a grabar. Porque siempre, al final de cuentas, lo que estamos diciéndoles ahorita siempre lo platicamos antes de empezar, entonces no es tan improvisado como ustedes lo piensan. Parece ser que sí, porque en realidad divagamos un chorro, pero bueno, dentro de lo que cabe, está hablando, por ejemplo, de 1984, que al final de cuentas es uno de esos libros que me gustó, de los pocos libros que así que he leído por gusto. No me van a decir que, ya por lo menos hice la intención de leer. Se llamaba Winston. No, Winston, ¿verdad? Entonces Winston es como nuestro protagonista de un vato burócrata, literalmente soy yo trabajando en gobierno. Y que por azares del destino, como que en algún punto se da cuenta que, que tanta opresión y tanto control, pues no va con él. Winston, para empezar, se da cuenta no por azares del destino, sino por mismo error, no error de diseño, sino forma de diseño. Winston trabajaba para el Ministerio de la Verdad. Irónico porque es el Ministerio de Propaganda. Entonces lo que Winston hacía era leer noticias de años atrás, y una vez que veía que había una contradicción con los resultados de la actualidad, modificaba la noticia para el registro y luego la incineraba. Entonces él se daba cuenta que llegaba un momento donde él ya no iba a poder distinguir la realidad de las ficciones que él mismo estaba escribiendo. Así es. Y es donde empieza a tener una cierta disidencia con la ideología. El punto al que íbamos es de que, porque me pregunta, ¿y eso se contaría como ciencia ficción o qué tipo de ficciones? Y le digo que es pura y absoluta ficción. Hay gente que diría que ficción política, pero yo digo que ya ponerle ficción y una cosa tan omniabarcadora como la política ya es absurdo, porque hay géneros de ficción donde vas a abarcar la política.
Y también tenemos otros géneros que también va dentro de lo mismo, como que esos dos libros como que la gente los ha agarrado para que estén juntos y se lleven de la mano como... los distópicos, sí. Ajá, como un mundo feliz que al final de cuentas es en esencia o en fondo, pues es el hecho de que una sociedad casi que prefabricada por gente que al final de cuentas quiere mantener un status quo a través de la ciencia y la química, que pues creas humanos y los divides en alfa, beta y gamma. Y también la felicidad, cabe aclarar que esa es la gran diferencia. O sea, 1984 es una sociedad regida, una distopía regida por el terror y el miedo a la opresión. Y en Un Mundo Feliz es por la distracción y la enajenación por medio del exceso de satisfacción. O sea, las personas están en un estado continuo de alienación, pero por sus satisfacciones y sus placeres. ¿Sabes qué me causa así como ese conflicto raro cuando estaba leyendo ese libro? Cómo cambia de narración de una persona a otra, como si te fueras de un lugar a otro porque están viviendo diferente. O sea, como que hay varias historias que van corriendo dentro de ese libro. Sí. Como que te hablan de una chava que trabaja en una maquila y todo el mundo se le insinúa y todo ese tipo de situaciones. Y luego los salvajes en la reserva que viven sin medicamentos. Sí, está muy extraño. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar al Aldous Huxley, no? Mi compa adicto a la mezcalina y esas cosas. No lo difames, no era adicto, pero sí lo usaba. Mira, Las Puertas de la Percepción es un libro que tengo en mi lista de leer, no me lo arruines. Entonces el güey cuando se estaba muriendo dijo, no manches, necesito ácido lisérgico. Y nunca sabremos exactamente qué fue lo que vio, pero su esposa dijo que se fue feliz y contento y con una cara de satisfacción en el rostro, pues obviamente estaba total y completamente drogado. Tenía cáncer de laringe, ¿no? O de garganta. Sí, o sea, se fue muy enfermo, cabe aclarar, pero es todo un caso, o sea, esos personajes que... Sí, o sea, no sé cómo explicar, pero no lo vean nomás como es un adicto. Pero qué diría la Florecita. Pero bueno, un poquito más avanzando en otros tipos de ficción. En otros tipos de ficción, también como que yo siento que es un género que a mí me gusta por el hecho de que experimenta o ahora sí que exagera un punto, pero para llevarlo no tanto como a una moraleja de que no, la tecnología es mala, hay que tenerle miedo, sino más bien ese punto de en un futuro no muy lejano podría llegar a pasar esta situación, que ya sea una distopía en la que el gobierno se vuelva tan autoritario que nos tenga todos controlados, o que o que no necesite tenernos todos controlados, sino que la misma ahora sí que el ritmo de la sociedad y los placeres de la vida nos tenga tan ocupados que no cuestionemos si esto está bien o está mal. Ahora sí hizo ahora sí que una combinación entre ambos cuentos que acabamos de casi que de relatar. Lo triste es que ya hay un coreano que lo explica. Hay un filósofo, recomiendo el libro porque es muy breve. Si lo quieren comprar, si lo quieren buscar en PDF también, no los voy a juzgar. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Se llama La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Háganse ustedes garras buscándolo. No lo voy a deletrear porque estoy seguro que me equivoqué en alguna sílaba. Pero es muy buen libro y él lo que habla es eso. Dice, la sociedad actual ya no vive dentro de la sociedad de control que hablaba Foucault. Ya no es el poder y la autoridad. Ya es la idea de eres tu propio jefe. ¿Sabes por qué estás ahí? Porque no le estás echando las suficientes ganas. Trabaja, échale ganas, sé autoritario, sé tu propio jefe, sé dueño de tu propio destino. Entonces dice Byung-Chul que esto te vuelve una persona explotada por ti mismo. O sea, no tiene que el gobierno estarte diciendo, ¡trabaja! Tiene que trabajar, mucho trabaja. Ya nada más lo haces tú porque la idea es que si no lo tienes, estás fallando en la vida. Y les digo, es un libro así, es un folletito así, ríete, sabía que iba a salir ese. Me gustó mucho ese meme, gracias. ¿Ves? Yo también puedo hacer chistes a veces, no nomás. Está bien, no nomás el anfitrión puede hacer chistes. No, me gusta mucho porque, o sea, al final de cuentas es el aspecto malvado o pervertido de una empresa multinivel como Avon, ¿no? O algo así. Sí, de hecho, o sea, esta idea de hacer tu propio jefe suena muy bonito en concepto hasta que te das cuenta, soy la propia persona que me regaña por llegar tarde, soy la propia persona que me hace un castigo económico porque no cumplí mis objetivos, soy la propia persona que me está diciendo que soy un fracaso en la vida, o sea, ya no es una institución, un jefe, ni siquiera un padre, soy yo mismo. Me gusta el aspecto de, ahora sí que haciendo una hilación, ¿no? Como que sería como
la perversión completa del sueño del neomarxista, porque ni siquiera Marx tenía esa idea, sino más bien ya sus posteriores personas que hicieron estudios de su trabajo, o sea, decían así como que no, lo que hay que buscar son casi que dicen como microempresas o empresas en las que una persona pueda explotar su propia mano de trabajo. Pero a los neomarxistas lo que les encantaba era la demanda directa. O sea, el hecho de que tú ibas y le solicitaras a un artesano las cosas que querías de él, no el hecho de que las tuvieran que fabricar para que se quedaran ahí haciéndose malas, que pasa hoy en día con el exceso de producción y muy poca demanda. Sí, pues de hecho el fast, o sea, que es el modelo, sí. Que es prácticamente el modelo, ahora sí que de todas esas tiendas en línea como Temu, como Shein, o sea, que al final de cuentas, o sea, crean un chingo de productos que al final de cuentas los que no los compran, o sea, los que los compran ven que realmente son de calidad dudosa y no duran mucho, pero tú dices, por 10 pesos pues no hay tanto pedo, ¿no? Y está el otro extremo de que pues hacen una sobreproducción que al final de cuentas terminan estando en bodegas o terminan saliendo todavía en hot sale, que significa que te lo vendemos para que te lo lleves porque aquí la verdad no sirve de nada y nomás está ocupando espacio. Sí, destruirlo es contraproducente porque sale más caro destruirlo que lo Así que costó producirlo. Sale más caro destruirlo que simplemente vendérselo a alguien por 2 pesos. Sí. Entonces ese es el tipo de recuperación del mercado. Ven, todo eso les puede enseñar también la ficción. No nada más es lectura recreativa para distraerse. No, y de hecho ese es el aspecto del problema de la sociedad de consumo que tenemos ahorita. No sé por qué me sonó muy feo decirlo de esa forma, porque siento que sí es un término, o sea, que se utiliza usualmente en la sociología, lo de la sociedad de consumo. Sí, pero te suena ya cargado sí, político. Como cargado político, como de que no, es que la gente ya no consume lo artesanal. Poniéndonos pretenciosos cuando se politiza la realidad, eso pasa. O sea, pues al final de cuentas es una expectativa de que de seguro en algún libro de ciencia ficción ya pasó lo que estamos hablando que ahorita está pasando en la sociedad. Sí. Porque ahora sí que a mi compota Limas, mi maestro ahí de la uni. Saludos, aunque no te vea. No me ve. Él tiene también su propio podcast. Sí, pero saludos, ¿se ha educado? Sí, claro. Pues él tiene su podcast y yo tengo el mío, pues cada quien, ¿no? No, nomás te decía, mando un saludo ahí al aire, pero pues... es bien chido. Y eso que me reprobó. Bueno, no me reprobó. Yo me reprobé, güey. O sea, ese es el problema, o sea... Si tú agarraste el papel y dijiste, ¡sí! Es que dentro de lo que cabe siento yo que siempre he sido un estudiante de los clásicos, el mínimo esfuerzo suficiente para superarlo, y no lo digo en el sentido estricto de que sea mal abogado o mal historiador, sino así simplemente cuando tú dices que te encargan 16 tareas, pues tú dices, pues no las tengo que hacer todas, ¿no? No, sí tienes. Pero no, creo que no. Pero tienes que hacer la mayoría. La mayoría al menos. No el mínimo posible. Entonces aquí el problema es que no eran tareas tan difíciles en general, eran así como de que ve este video, haz una reseña, haz un resumen. Yo la verdad pues le entregué, o sea, yo sí podría decir que te entregué más de la mitad, pero pues, o sea, la verdad es que cuando ya llegué a ese punto de calificación aprobatoria, ahí sí la neta tiré flojera y ya no volví a hacer nada, entonces después él pues como que se enojó y pues, o sea, ahora sí que... Muy merecía el hecho de la lección de no nomás hagas lo mínimo para pasar, pero yo lo considero injusto en el hecho de que pues si ya había pasado, ¿sabes cómo? O sea, nomás que... Mira, yo no voy a criticar eso como injusto porque yo sí tengo genuinas quejas con docentes que tuve en la carrera. Entonces, exactamente. Y tú las sabes. Porque, ¿quién diría que... Miren, jóvenes, yo empiezo desde el 10 y cuando ya llego a 5, ahí le paro. Ya no sigo calificando. Sí, me enojo. Me enojo nomás de acordarme. Ay, Dios. Pero bueno, el punto es ese. O sea, yo creo que ha sido buena plática. Ha sido interesante el tema. De hecho, sí me gustaría después ampliarlo más a fondo. ¿Con cuál tema de todos los que estamos hablando? Todos. No, pero principalmente, por ejemplo, eso de... Creo que también hay veces que reducimos las modas a solo eso. O sea, como que, son modas, eran formas de vestirse. O sea, que es lo que, por ejemplo, mucha gente se le conoce que, ¿qué hacen los punks? ¿Qué aportan? La verdad es que hay unos tipos punks que tienen muy buenas ideas, muy buena postura crítica. Es una... A final de cuentas, yo creo que todo arte es una forma de expresión. Igual la literatura es una forma de expresión de crítica. O sea, 1984 en su momento fue una crítica al gobierno, a los gobiernos y el riesgo de los gobiernos totalitarios y todo. Ya que quieras criticar qué tan buena persona era Orwell en sus prácticas políticas, porque yo sí sé unas cosas funerales. ¿Quieres que aviente rápido el dato? Era un chismoso contra los que tenían ideales de izquierda, o sea, los denunciaba para que los arrestaran, lo que no era muy congruente con criticar los arrestos injustificados y los gobiernos totalitarios. Así es, porque es lo mismo que se quejan en la novela de la policía, que incluso...
es un tema yo creo que muy delicado cuando hacen lo de las juventudes los sistemas de las juventudes, o sea que prácticamente incluso había, o sea, te lo describen ahí mismo en el libro y con todas sus letras de que los niños estaban también en constante adoctrinación para este tipo culto pleitesía al Gran Hermano, que cuando veían que sus padres hacían algo que estaba en contra del régimen, ellos mismos los denunciaban. Un ligero spoiler que no me puede tanto spoilerlo porque ya tiene bastantes años. No mames, ya lean el libro. Ya lean el libro y si no lo han leído es culpa de algo que salió hace 100 años. Es culpa de ustedes si no lo han leído. Hay un momento ya casi al final de la novela donde arrestan al vecino de Winston junto con Winston y dice, ay, es que uno de mis hijos me denunció, estoy tan orgulloso de él. O sea, porque dormido, él, el vecino dormido, maldijo al Gran Hermano. Ajá. Y el hijo lo oyó y dijo, mi papá es un traidor, y lo denunció con la policía del pensamiento. Así es, o sea, ese es el punto irónico al que llegan ahí. Sí, de hecho, yo creo que tenés es un muy buen punto que podríamos abordar en otro podcast. De hecho, me gusta ese libro me gusta mucho porque al final de cuentas también todo lo que pasa al final de cuentas con Winston es meramente irrelevante con el sentido estricto de que son cosas que parece ser que no tiene hilación, como esta morrita que forma parte de la juventud antisexo. No, yo te voy a corregir todo ese final es hermoso, así de ambiguo como es el final, es brillante. No, el hay final, que abordarlo otro día. No, yo ya final, se nos está acabando el tiempo, amigo. Sí, ya se nos está acabando el tiempo. Yo nomás te iba a decir, yo el final no tengo nada en contra del final, sino más bien el simple hecho como que llega esta morrita, te digo, el comité antisexo o algo así, y que le entrega un papelito al Winston que dice, te amo. Y tú te quedas con cara de... Y cringe, es como no tienes, o sea, incluso también porque al final de cuentas creo que hay muchas versiones traducidas donde dice me gustas, que en realidad no. Sí, no es lo que dice en el original. Ajá, que en el inglés literalmente dice I love you. De hecho, creo que en inglés dice I want you. Sí. O sea, más explícito todavía. Sí, o sea, porque es lo irónico, porque es liga antisex como les suena. O sea, es literalmente una liga que se trata de castidad. Ajá, y entonces al final de cuentas después de todo ese no, pues también me spoilearon, como tú dijiste, pues tampoco es un ligero spoiler, pero no es un ligero spoiler, ya es el spoiler completo, ¿no? Se publicó en 1950 y tantos, o sea, si no lo han leído es culpa de ustedes. Ajá, o sea que al final de cuentas, cuando lo arrestan y le hacen todo el sistema de acondicionamiento a Winston, o sea que al final de cuentas mi compota, o sea, como que siempre se estaba rehusando y tenía como que esa idea mental en su cabeza de esta morrita que lo iba a seguir esperando, que iba a seguir ahí, no sé qué. Y al final de cuentas te das cuenta que también a ella la agarraron y también la acondicionaron y que también, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, más bien es ahí como de que el sistema está tan bien planeado en el hecho de que todas aquellas anomalías o gente que se sale del sistema recibe un acondicionamiento y al final de cuentas vuelve y es lo que te digo que se me hace muy brillante el final, ¿no? Como al final de cuentas él está en un bar y ocurre una explosión y no sé qué pasa después, pero al final él vuelve a decir, no, pues, o sea, qué grande el Gran Hermano que intervino. Una foto, así de esas de propaganda, y se da cuenta de que genuinamente ama al Gran Hermano. Ama al Gran Hermano. Entonces, ahí después les explicamos por qué es tan brillante final. A lo mejor dedicamos a lo mejor dedicar un episodio a mí. Volvemos a lo mismo. Es de mis libros favoritos también, o sea, te digo, tengo mis quejas ahí con la hipocresía poquito de Orwell, pero separando obra de autor, creo que es una obra muy influyente, muy buena. De hecho, hasta puedo ver cómo inspiró a Foucault. Pero bueno, entonces pues yo voy cerrando ahora sí el episodio. Sin más que nada, pues agradecer a toda la audiencia de elindicadornoticias.com.mx que nos está viendo y que siempre les encanta pues ahora sí que darnos su bonito apoyo y sus bonitas opiniones. Generalmente ahí sí, para que vean todos los comentarios que generalmente dejan aquí en mis videos, yo los veo y la verdad les agradezco mucho. O sea, siento yo que este proyecto más que nada, o sea, pues siento que es para nosotros, o sea, en general, o sea, me gusta mucho como dejar este registro de todo ese tipo de cosas que me gusta y que está bueno, o sea, es buena plática, pero pues al final de cuentas si alguien más lo disfruta y le gusta verlo, porque también tenemos comentarios muy buenos de amigos tuyos que, o sea, que genuinamente ven el podcast y tienen buenas opiniones y también los tomamos muy en cuenta. Un saludo, Isaac. Exactamente, un saludo, Isaac. Por el simple hecho de que me gusta mucho creer que este proyecto ya no nomás es mío, también es de ustedes. Yo propongo el tema, amigos, pero ustedes deciden si verlo o no y me gusta que lo vean, entonces les agradezco mucho. Azael Medina.
Les recomiendo que escuchen un poco de punk clásico. Está chido. Me parece como escuchar algo como Vivaldi, pero en... Estoy hablando de bandas de punk de los 70s. En México sí ya son más de los 80, pero también México, bueno, no sé. ¿México tiene buen punk? Bueno, no a mi gusto, no a mi gusto. Lo que pasa es que es punk donde nomás ya estaban enfocados en el movimiento hardcore, que era hacer canciones de 1 minuto y gritando. Entonces, como que no soy tan fan de eso, pero creo que en Sudamérica sí hay muy bueno. O sea, estoy ahí en un viaje de aprendizaje. Yo te puse una canción de punk chileno una vez. Entonces, bueno, sin más por el momento, esto fue Tirando Datos con el Indicador Noticias y nos vemos el sábado. Recuerden, va a haber otro episodio. Muchas gracias. Fíjense.